al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por este regalo que Él nos hace de poder alabar y glorificar su nombre, y también el de proclamarle a los cuatro extremos de la tierra. A cada amigo le invitamos que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomen ahí la carta a los Efesios capítulo 6 verso 4. Amén. Me permito tomar este pasaje en estas dos versiones, y dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Y tomamos también Colosenses capítulo 3, que van en concordancia. Capítulo 3 de Colosenses, verso 20. 3:20. Dice la palabra: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Hoy más que nunca hay una pugna en los hogares, un conflicto en los hogares. Y es debido a que los padres no tienen la autoridad suficiente, ni moral ni espiritual, para corregir a los hijos, debido a que no tienen ninguna dirección de parte del Señor. Me estoy refiriendo a los inconversos y luego me dirijo a los creyentes, padres creyentes. Aquí más de uno, llamados ministros, le aplican la palabra padres al papá. La palabra padres se dirige en el griego a papá y a mamá, por eso dice padres. Y luego lo vamos a mirar en el contexto de una palabra que tiene que ver con la irritación que le ocasionamos a nuestros hijos. Gloria al nombre de Cristo. Y como no hay una buena enseñanza, debido a que mucho menos los padres están sometidos a lo establecido por la palabra del Señor, es que hoy más que nunca hay una rebeldía tremenda en los hijos, y más en hijos de predicadores. Sabemos que el deber, según Colosenses 3:20, es obedecer a los padres. Amén. Ese es el deber de los hijos. Pero viene cuál es el deber de los padres, porque un hijo no puede aprender obediencia si no hay un ejemplo. El deber de los padres, número uno, es enseñarles
esta obediencia, cómo se obedece al papá y a la mamá en un ambiente de piadosa disciplina sin esperar nada en ello. Amén. Gloria al nombre del Señor. No se debe de exasperar a los hijos. La gran mayoría de los padres quieren imponer en los hijos disciplina. Pero la pregunta que yo me hago en este momento es, ¿qué clase de disciplina se está imponiendo cuando el papá y la mamá no le dan ejemplo a los hijos? Si hay un ejemplo, los hijos van a seguir ese ejemplo. De lo contrario, ¿cómo se le va a exigir a un hijo buena conducta, buen comportamiento? Y lo vamos a mirar el por qué el apóstol Pablo toma esta parte y donde dice que no exasperemos a nuestros hijos. Según Efesios 6:4, no provocáis a ira a vuestros hijos. Y Colosenses, no exasperarlos. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, el deber de los hijos es obediencia. Y el deber de los padres es enseñarles esta obediencia en un ambiente de piadosa disciplina, primordialmente sin exasperarlos, sin provocarlos, no una imposición. ¿Por qué? Esto es una tarea bastante exigente. Esto de una enseñanza a los hijos no viene a los padres por naturaleza. Amén. No. Como tampoco la obediencia viene por naturaleza para los niños. Ellos no nacieron con esa naturaleza de obediencia, como tampoco los padres. Entonces no le podemos exigir a un hijo obediencia, una perfección. ¿Por qué? Los hijos hoy día son corruptos, corrompidos. ¿Pero por qué? Porque los padres son corrompidos. Los padres tienen una naturaleza corrompida, la cual debe de ser transformada por el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí que debemos de recordar que todos nosotros, los seres humanos, venimos con una naturaleza depravada. Somos depravados. Por ende, nuestros hijos nacen con esa herencia. Nuestra propia inclinación es ¿a dónde? Hacia el pecado. Lo vamos a mirar. Muchos creen que el apóstol Pablo fue un hombre perfecto, intachable. Y lo vamos a mirar por la palabra, a la luz de la palabra, que el apóstol Pablo batalló contra su naturaleza pecaminosa que lo llevaba, aunque él no quería hacer lo que desagrada a Dios, lo hacía. Eso está descrito ahí en el capítulo 7 de Romanos. Entonces, nuestra inclinación es al pecado. Lo mismo que en el caso de los niños. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo disciplinamos a nuestros hijos, cómo les enseñamos, qué les exigimos.
Y si lo que les enseñamos y les exigimos va acorde a nuestra propia conducta. Hoy día se les exige a los niños: no consuman licor, no fumen. Y las casas como son unos bares. ¿Qué exigencia se le va a hacer a los hijos cuando cada hogar, cada casa es un bar? Es un bar. Esa es la cruda realidad. En lo cual se consume licor, se fuma cigarrillo, se baila músicas indecentes. Y los niños aprendiendo todas esas cosas. ¿Cómo se le va a exigir a un hijo que se levante bien si se le está dando ejemplo desde la propia casa? Gloria al nombre del Señor. De ahí que los padres cristianos tienen una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque como personas redimidas tienen corazones regenerados. Tenemos una gran ventaja los cristianos, a diferencia de muchas personas del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. Anteriormente éramos iguales, sucios de labios. Se le exige a un hijo que no sea vulgar de labios, y los padres con esos Padre Nuestros que se les salen, con esas vulgaridades tremendas con que se dirigen aún hasta sus propios hijos. ¿Cómo se le va a exigir a un hijo buena conducta, buen vocabulario, cuando se les está enseñando desde la propia casa a ser vulgares? ¿Cómo se les va a enseñar a los hijos a no ser rebeldes cuando hay rebeldía? El papá contra la mamá contra el papá, en una discordia constante, en una batalla. De ahí que los hijos se han levantado con una indisciplina tal de que ya le alzan la voz a la mamá, al papá. Ya son los que mandan en el hogar. Y más en este tiempo, donde las leyes corruptas del gobierno establecidas con esos decretos de estos depravados, corrompidos, congresistas, sacando leyes contradictorias que van en contra de la palabra del Señor. De los hijos están tomando alas. Ya dice que no se le puede pegar a un hijo porque se mete en problemas con la ley. ¿Cómo así? Y ahí están saliendo otras leyes, que donde el papá y la mamá no se amarren bien el cinto. Lo lamento por papá y mamá. Por eso dice la palabra: ay de aquel tiempo. Estamos viviendo el tiempo del ay, donde los hijos se volverán contumaces, rebeldes, contradictores, parricidas y matricidas. No les importa ya matar a papá y a mamá. Entonces, a diferencia de los inconversos, de los que no tienen en agrado a Dios, viviendo para Dios, los cristianos tenemos una gran ventaja. Gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque somos personas redimidas, corazones redimidos, regenerados. Si vivimos sometidos a la voluntad de Dios, los cristianos tenemos deseos piadosos y apetitos rectos, a diferencia de las personas no regeneradas. Las personas no regeneradas tienen malos deseos, malas apetencias, malas aberraciones. Son capaces de amar los que tenemos
esos deseos de agradar a Dios, amar primeramente a Dios con un amor verdadero y también a nuestros hijos y criarlos en el temor de Dios. El que no tiene a Cristo no puede exigirle a un hijo buen comportamiento, porque como ellos no les dan ejemplo, entonces no hay manera para exigirles. Gloria al nombre de Cristo. Solamente cuando agradamos a Dios podemos marcar la diferencia. Sin embargo, también cometemos improperios, como lo hiciese. Y más adelante lo vamos a ver. La mamá de Esaú y de Jacob. ¿Qué diferencia, qué manera de levantar a esos hijos? Tan diferente. Se pueden levantar hijos mimados en el hogar, rebeldes y criminales, y otros no, siendo cristianos. Hasta los padres cristianos se debaten con los restos de los apetitos carnales y de los hábitos de los impíos. Una guerra. Porque no hemos comprendido en exactitud lo que el Señor demanda a cada papá y a cada mamá. En los hogares el papá dice una cosa, la mamá dice otra. No hay compatibilidad. No hay un mutuo acuerdo para levantar ese hijo, esa hija. De ahí que ya la hija o el hijo le dice a la mamá o al papá cuando tenga determinada edad, me voy a abrir del parche. Por ahora no, porque necesito que todavía me mantenga. Así me fastidie su voz, sus órdenes. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo mismo que el apóstol Pablo. A menudo nos descubrimos haciendo aquellas cosas que aborrecemos. El apóstol Pablo llegó un momento en que él se descubrió que estaba haciendo cosas que desagrada a Dios. Y así sucede en mucho pueblo llamado cristiano. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Hay veces que cometemos un sinnúmero de errores, de pecados, que afectan a nuestros hijos, que afectan nuestra relación personal con Dios. Imponiendo cosas que no las estamos llevando a cabo nosotros. Romanos capítulo 7. Gloria al nombre de Cristo. Esto es para cristianos y para no cristianos, pero mayormente para los cristianos, para que seamos conscientes de los errores que estamos cometiendo con nuestros hijos. A los hijos hay que amarlos, hay que respetarlos, pero también hay que respetar sus deberes y derechos. ¿Qué deberes tienen los niños, los hijos para con los padres? ¿Y qué derechos tienen los hijos? Romanos capítulo 7, verso 15 al 24. Mire lo que descubrió el apóstol Pablo que había en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir en nosotros como cristianos. Porque cometemos un sinnúmero de pecados contra nuestros hijos, contra nuestra familia.
porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tenemos que ser conscientes de que nosotros, aunque nos hemos convertido a Cristo, nosotros somos pecadores, pecamos. Señor, así es. Así. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Así es. Es una ley que se revela. Gloria al nombre de Cristo. Miserable. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De ahí que debemos de pegar un alarido. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de estas imperfecciones de la carne? Y sabemos que durante estemos en este estuche de carne, en este tabernáculo, estemos aquí en esta tierra, no dejaremos de cometer pecados. Así es. Lo primero que tiene que reconocer usted, padre de familia, es que usted no es intachable, que usted tiene imperfecciones, y procurar lo máximo, darle un buen ejemplo, un buen testimonio a tu hijo, a tu hija, porque ese mal comportamiento, ese hijo, esa hija, tarde que temprano, más temprano que tarde, te lo va a restregar en la cara. Esas malas acciones se las va a restregar en la cara. ¿Por qué? Porque hay una herida en ese hijo. Porque luego lo vamos a mirar. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando usted le exige a su hijo, a su hija, algo que usted lo ha practicado y que no ha enmendado, he sacado esa culpa, usted irrita a su hijo, a su hija. Gloria al nombre de Cristo. Somos demasiado susceptibles a una conducta carnal y pecaminosa. Y esto tiene su efecto inevitable en la crianza de nuestros hijos. Gloria al nombre de Cristo. Dios ha dado a los padres autoridad sobre sus hijos, es verdad. Tenemos autoridad sobre nuestros hijos, la cual se ha perdido. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo los principios sacros de la palabra del Señor. No estamos sometidos a Dios. Entonces, Dios ha dado a los padres autoridad sobre sus hijos y ha mandado a los hijos que obedezcan a sus padres en todo. Cuando dicen todo, esto no es lo que le dé la gana a su papá y su mamá, que usted tiene que hacer caso. En todo lo que agrada a Dios, en todo lo que va de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Pero esto no significa que los padres estén automáticamente siempre en lo cierto. En que como son autoridad, los hijos van a hacer lo que ellos les ordenen.
Hay ocasiones en que los padres permiten que sus propias actitudes y acciones pecaminosas salgan a la superficie en su accionar paterna. Cuando hacemos esto, exasperamos al hijo. Y Dios advierte solemnemente a los padres a que no permitan que esto suceda. No provoque a sus hijos exigiéndoles lo que usted ha hecho en un pasado. Exígales buen comportamiento porque les has dado testimonio. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación de acuerdo a lo que Dios establece para levantar a ese hijo. Enseñarle acorde a la palabra del Señor. El mismo mandamiento tiene su eco en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, según el capítulo 3, verso 21 de Colosenses. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desalienten. No los desalienten. Gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué quiero enseñar esta parte? Porque vienen unos días difíciles para papá y mamá. Para el que verdaderamente es papá y mamá. Vienen unas leyes que ya usted, conforme esas leyes que va a sacar el gobierno determinado, va a quedar patimaneado. Y ya los hijos son los que van a tomar las riendas en el hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra primera impresión al leer esto en traducción es que se dirige a los padres en particular, papá. Quizá porque son cabezas de familia o quizá porque los padres tienen una mayor tendencia que las madres a desesperar a los hijos. Es que el papá es como más reacio, como más duro, y resulta que no. Gloria al nombre de Cristo. Pero un examen más estrecho revela que este mandamiento no se dirige necesariamente al papá. La palabra traducida padres en Efesios 6:4 es paterna. Patera. Que se puede referir a los padres en particular, pero que se emplea con frecuencia para referirse a papá y mamá. Gloria al nombre de Cristo. Según Efesios capítulo 6, verso 4, emplea patera de una manera similar, abarcando tanto al padre como a la madre. Aquí el mandato es para el papá y para la mamá. No exasperen a sus hijos, no los provoquen, no los irriten. Porque va a llegar el momento en que ese hijo, esa hija va a levantar la mano y se la va a poner papá y mamá. Porque se ha perdido mucha autoridad sobre los hijos. Cuando era el tiempo de ponerles disciplina, de apretarles, no lo hiciste. Y ahora que ya han crecido, quiere hacerlo, pero ya es demasiado tarde. Ya ese hijo, esa hija se te ha salido de la mano. Y ahora empiezan los dolores, el sufrimiento, por culpa de no saber disciplinar a ese hijo, a esa hija, papá y mamá. Gloria al nombre de Cristo.
Este mandamiento se aplica a ambos, a papá y a mamá, no meramente al papá. En tiempo del apóstol Pablo se enfrentaba de una manera directa a todo el orden social. Las familias eran presididas por el padre, no por la madre. Y los padres podían hacer lo que mejor les pareciera dentro del contexto de sus familias sin reprensión social. ¿Sabe una cosa, padre de familia? Que eso va a llegar a suceder en este tiempo, donde usted va a querer comerciar con su hijo, con su hija. En el tiempo del apóstol Pablo, habían unas leyes romanas que le permitía al papá hacer lo que quisiera, lo que le diera la gana hacer con el hijo o la hija. La podían vender aún hasta para prostitución. La podían vender como esclava. E incluso, si el papá se antojaba, podía matar al hijo, a la hija, y no era delito. Ningún padre romano sentía jamás el deber de evitar provocar a sus hijos a ira. El papá tenía la libertad total. No se le prohibía de que no provocaran al hijo, a la hija a ira. Podían hacer lo que les diera la gana con el hijo o la hija. La responsabilidad pertenecía solo a los hijos, que no provocaran a ira a su padre. Y si lo hacían, las consecuencias podían ser severas. Y para allá vamos. Pero a la inversa, vienen unas leyes donde ya los padres no pueden reprender a sus hijos, sino lo que los hijos van a reprender a los padres. Roma tenía una ley llamada patria potestas. La patria potestad. O sea, potestad paterna. Este principio otorgaba a los hombres con ciudadanía romana unos derechos absolutos de propiedad sobre sus propias familias. El papá podía hacer lo que le diera la gana con la mamá y con los hijos. Patria potestad. Los hijos, la esposa e incluso los esclavos eran considerados como objetos de propiedad absoluta del papá. Y él podía hacer con ellos como mejor le pareciera. Por la ley tenían la autoridad absoluta para adjudicar todas las cuestiones familiares o disponer de los miembros de la familia como a él le diera la gana. Ahí es donde el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar severamente contra estas leyes. Y hoy los verdaderos cristianos tenemos que enfrentarnos contra estas verdaderas leyes que se están dictando hoy día. Yo no estoy de acuerdo que el papá y la mamá apoye a su hijo a ser un homosexual o una lesbiana. Y eso lo está probando la ley hoy día. Da delito, da cárcel. ¿Y cómo podemos quedarnos callados si ese jovencito nació siendo hombre, esa jovencita nació siendo mujer? Así es, así es. Tenemos que respetar los principios morales y espirituales que Dios ha establecido. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vienen leyes contradictorias a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se tuvo que oponer a estas leyes. Y eso le costó la cabeza. Porque el apóstol Pablo llegó allá a Roma. Cuando llegó a Roma, fue inmediatamente tirando por tierra todos los argumentos paganos, todas las leyes antibíblicas. Y eso provocó a las autoridades.
Esta clase de predicaciones provoca a los congresistas, provoca al presidente que tenemos en la actualidad, que es un corrompido. Señor. Así es. Dios tenga misericordia. De manera efectiva, la patria potestad daba también al padre de familia una potestad absoluta sobre todas las áreas de las vidas de sus hijos. Los padres disponían los matrimonios de sus hijos. También podía forzarlos a divorciarse. Un padre disgustado podía repudiar a sus hijos, venderlos como esclavos e incluso matarlos si quería. Todo ello sin recurrir a ningún tribunal que los juzgara, porque no había ley que los condenara. Antes los apoyaban. Hoy día les voy a recordar la ley 2024 que se está bregando a aprobar en el Congreso, que de seguro la van a llevar a cabo, donde ya el niño quiere quitarse los genitales de hombre y colocarse los de la mujer, y viceversa. Y el papá y la mamá no pueden intervenir, porque si intervienen les da cárcel. Eso se está llevando aquí en nuestro país, amado de Colombia. Unas leyes sodomitas, unas leyes pervertidas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nacía un hijo, el niño era puesto entre los pies del padre. Aquí en la mitad se podía el niño. Ahí se ponía. Mire qué tan tremendo. Si el padre recogía al niño, el niño se quedaba en el hogar. Ahí lo estamos viendo disimuladamente esta ley llevándose a cabo hoy día. El padre embarazó a la niña fulana de tal. No lo quiso reconocer. Se fue, se abrió del parche y dejó a la pobre mujer ahí embalada con esa criatura. Sí, Señor. Y todavía no quiere que se les enseñe a los niños, que se les eduque en los hogares, que las mujeres se valoren como lo que es una mujer, una persona que es digna de respeto y de honor. Amén, así es. El hombre lo mismo, que se valore como hombre que es. No es un objeto que tiene un valor comercial. Ya los padres quieren vender las hijas. Los padres quieren vender los hijos y sacar provecho económico de ellos. Eso es lo que se llevó a cabo en Roma, lo cual el apóstol Pablo tuvo que ponerle frente, aleluya. Si el padre recogía al niño, el niño se quedaba en el hogar. Si el padre se volvía y se iba, el niño era o bien dejado morir o llevado al foro y vendido en subasta. La mayoría de los niños así vendidos eran criados para la prostitución o la esclavitud. ¿Sabía usted que el ICBF, no sé cómo es que se dice eso de bienestar familiar? Instituto de Bienestar Familiar. Eso allá no es ningún bienestar familiar. Óigame bien, la presidenta de Bienestar Familiar. ¿Qué autoridad moral y espiritual tiene para quitarle un hijo a una madre, a un padre? Y luego venderlo sin saber quién es el que lo va a comprar ese niño.
se han hecho dueños de los hijos. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre del Señor. Hoy día se están llevando a cabo unas leyes y se están bregando a aprobar unas leyes que van en contra de la niñez, en contra de los hijos. En nuestra cultura las cosas francamente no van mejor y puede que lleguen a empeorar todavía más. Millones de bebés son deseados, no deseados son abortados cada año. Por X yo soy de razón, la niña quedó en embarazo. Y vienen las consejerías, abórtelo porque ella quiere abortarlo. Y de una vez, abórtelo. Sea una asesina. Le quitan la vida a esa criatura. Usted no es Dios para quitarle la vida a nadie. Esa criatura que ya está en su vientre tiene derecho a nacer. Amén, así es. Millones de bebés no deseados son abortados cada año. Y las estadísticas nos dicen que la mayoría de niños en régimen de acogida en América no están allí porque sean huérfanos o porque sus familiares no puedan mantenerlos. La mayoría están allí sencillamente porque sus padres no los quieren. Pero para tener sexo sí están dispuestos. Sí son alegres. Amén, así es. Pero cuando queda preñada la niña, ahí sí huyen los cobardes. Déjeme decirte, usted hombre que ha abandonado a esa mujer que la ha embarazado, eres un cobarde, poco hombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo. Los hijos han llegado a ser en nuestra sociedad un bien del que se puede disponer. Es un objeto. ¿Y quién le dijo a usted, papá y mamá, que su hijo, su hija es un objeto? Su hijo, su hija es un ser humano digno de respeto. Los hijos han llegado en nuestra sociedad a ser un bien del que se puede disponer, lo mismo que en la antigua Roma. Las Sagradas Escrituras llaman a los padres cristianos a una norma distinta de actuar como el mundo actúa. Que sacaron esta ley, que hay que deshacernos de ese hijo, de esa hija. Usted, padre de familia cristiano, no lo haga. Así es. Cuide a ese hijo. Amén. Ámelo, hónralo, respételo y déle una buena enseñanza. En los tiempos de Pablo vino a ser una norma revolucionaria y sigue estando enfrentada a los valores de la sociedad de nuestros días. La Sagrada Escritura no da a los padres un poder dictatorial sobre sus hijos. Usted, papá y mamá, no eres un dictador sobre su hijo. La palabra de Dios, amado cristiano, no te da autoridad para que sea un dictador sobre sus hijos. Así es.
En lugar de ello, las Sagradas Escrituras se dirige a usted, papá, como administradores del Señor, responsables para dar un medio de crianza apropiada para esos hijos a los que Dios en gracia ha confiado a los cuidados suyos. Gloria al nombre de Cristo. Amén, amén. Lo mismo que todos los administradores, los padres darán cuenta en último término acerca de cómo han cumplido con sus deberes. Papá y mamá, usted tendrá que darle cuentas a Dios de cómo ha levantado a su hijo, a su hija. ¿Qué enseñanzas le ha dado a sus hijos? Amén, amén. ¿Qué le está transmitiendo a su hijo, a su hija en el hogar? Así es. Prostitución, bailes, licor, vicio. Los está prostituyendo en su propio hogar y usted tiene que darle cuentas a Dios por esos hijos. Y las normas primordiales por las que nuestra paternidad será juzgada son las que Pablo establece en Efesios 6:4. Gloria al nombre de Cristo. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Oiga bien, papá y mamá, críen a sus hijos en disciplina y amonestación, en enseñanza del Señor. Venga para acá, niño. Venga para acá, niña. Usted nació hombre. Usted nació mujer. Y la Biblia dice esto y aquello. Por lo tanto, usted debe honrar a Dios con su cuerpo, con sus actitudes, con su accionar. Disciplinarlos, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, en lo que Dios enseña a los hijos. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Quiero hablar acerca de una palabra y aquí dejo esto hasta otra próxima oportunidad, si Dios nos lo permite, para continuar con este tema. Padres, no provoquen a sus hijos. La palabra griega provocar es parorgizo. Óigalo bien, parorgizo, que significa airar o encolerizar. Puede describir una rebelión abierta de tu hijo hacia tu vida, desatada. O podría referirse a una irritación bulliendo en el interior, secreta. Ambas clases de ira se ven comúnmente en hijos cuyos padres los han provocado. No provoquen a sus hijos. No les exija lo que usted no les está dando como ejemplo. Mi hijo no sea boquisucio. ¿Y usted qué sale de sus labios? El comportamiento comienza en los hijos por el tuyo, papá y mamá.
quiere tener autoridad sobre su hijo, que su hijo y su hija le obedezca. Viva dando ejemplo a esos hijos. Ya si ellos no quieren obedecer, usted cese su responsabilidad delante de Dios. Yo en mi hogar ceso mi responsabilidad delante de Dios, dando buen ejemplo. Y si ellos no se comportan, ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios. Así es. Pero cesé mi responsabilidad delante de Dios. Amén. Amén. La manera como se puede exasperar a los hijos. Y aquí termino. Podemos exasperar a nuestros hijos encerrándolos demasiado, enclaustrándolos. Usted no puede salir. Usted de aquí no se me mueve. O fiscalizándolos. Salga siendo acompañado, acompañada. Ahogándolos. No confiando nunca en ellos. Suéltelos. Ya tienen suficiente edad. Suéltelos. Señor. Denles libertad. Se puede exasperar a los hijos suponiendo siempre que no te dicen la verdad, nunca dándoles la oportunidad de actuar con independencia. Déjelos que sea independiente, haciéndolos sentir ahogados y aplastados por su yugo. Este es un peligro concreto en el mundo actual. Los padres siempre tienen la necesidad de proteger a sus hijos, ¿sí o no? Especialmente en un medio tan peligroso. Es verdad, hay que protegerlos. Estar pendiente de ellos, protegiéndolos de los peligros. Gloria al nombre de Cristo. Por ello, Padre, de ejemplo para poder exigir buen comportamiento a nuestros hijos. De lo contrario, no les exija nada. Que Dios nos ayude, especialmente a los padres cristianos, a dar una enseñanza consecuente a la palabra del Señor. Que Dios os bendiga. Padre Santo que estás en gloria. Palabra.